Pues compañeros, como siempre que tenemos información, iniciamos presentándola para tener elementos de juicio actuales. Esta medición se hizo el día de ayer. Tanto la que vamos a presentar en el tema de homicidios como la que te presentaremos en el tema político. Es una síntesis de un reporte que nosotros hacemos circular vía suscriptores cada 6 días. Y bueno, les presentamos aquí la esencia, pues, que tiene que ver con cómo va la situación del presidente López Obrador. Entonces, vemos, pues, la siguiente filmina y nos vemos, pues, vemos en esta los temas que la gente tiene en mente. Hemos dicho muchas veces que los gobiernos invierten mucho en saber qué publicaron los medios, pero lo que tiene relevancia no es lo que publican los medios, sino lo que le quedó a la gente en la cabeza de todo eso que publicaron. Y aquí, bueno, tenemos, pues, por ejemplo, que debo decir que estas son respuestas espontáneas. Lo que la gente tiene en mente es la pandemia del coronavirus en 43.8%. Y luego, a pesar de que fue apenas ayer, pues, y ayer mismo hicimos esta encuesta, inmediatamente escaló este tema del atentado al jefe de seguridad de la Ciudad de México, ¿sí? A Omar García Harfuch. El sismo es el otro tema que está ahí. Luego, bueno, ya en valores más pequeños, pues la cuarentena, becas que se están dando, la delincuencia, balaceras, el polvo del Sahara, la suma de errores en la política, la inseguridad, no se escucha que tengamos casos de COVID, no hay apoyo para la gente, el país está en contra del presidente. Esta es una respuesta interesante, no la habíamos visto nunca, que el país está en contra del presidente. Bueno, hoy a las 5 de la tarde o a las 6 le van a volver a tocar el pito al presidente, ¿sí? Y tanta atrocidad en el mundo. Vemos la siguiente. Miren, llevamos un monitoreo semanal de homicidios y es interesante en este caso observar que, dado que esta semana tuvimos una reacción muy violenta por parte del líder del cártel de Santa Rosa de Lima, el Marro, de acuerdo a su apodo, pues nos llevan a la idea de que esto está en una situación desatada. Y cuando vemos los números, vemos que ese impacto que nos genera en la percepción una situación así de fuerte, pues en este caso no se corresponde porque fueron 559 homicidios y es un valor prácticamente en el centro, que es 552, el valor que tenemos como línea central. Y bueno, seguimos pues en los mismos niveles. Hubo una mejoría porque el límite previo era 590 y se mantiene esta situación. Entonces, pues, vale la pena esto. Igual ahora, con este atentado que es de alto impacto, pues seguramente la gente piensa que el tema de la inseguridad, bueno, de hecho, en el monitoreo completo que tenemos, vemos cómo repunta de manera muy fuerte el tema de inseguridad como el principal problema del país. Y entonces, bueno, vamos a ver el viernes cuántos homicidios se registran esta semana. Por lo pronto, estamos estables, ¿sí? No hay un avance, pero tampoco hay un retroceso. Vemos la siguiente. Y aquí ya pasamos a la situación del presidente López Obrador. Miren, en la aprobación, si ustedes observan, tenemos una situación de deterioro que se prolongó durante 9 días y el día de ayer por primera vez ya se genera una recuperación del presidente, ¿sí? Es una tendencia a la baja que se revierte, no de manera muy contundente, pero sí se revierte, ¿sí? Alcanza un valor pues como el que tenía hace cinco días, ¿sí? Dentro de esta tendencia a la baja general. Esta situación es muy interesante. ¿Por qué salió de esa tendencia a la baja? Es una pregunta que deberíamos de respondernos. Y dependiendo de esa respuesta y lo sensato que esta sea, pues podemos asomarnos un poco a lo que pudiera seguir en los días que tenemos enfrente. Por lo pronto, pues, lo que ocurrió, quizá el atentado haya tenido algún efecto, dado que es lo que está en mente de la gente.
quizá la gente pues que estaba con López Obrador y que un poco se estaba decepcionando ante esto, reacciona para darle su apoyo. El hecho pues es que la tendencia que teníamos a la baja ya no continúa. Vemos la siguiente. En la desaprobación se ve más claro esto. Se llega a la franja de advertencia positiva. Y aquí es muy interesante observar, precisamente porque al ser una advertencia tenemos la opción de calcular los hipocentros y los antihipocentros, y observamos pues que la gente que ha permitido esta recuperación del presidente son los que no tienen internet, aquí está en el hipocentro, y quienes se sienten más identificados con Morena. O sea, es la gente afín a López Obrador la que está reaccionando en favor de él. Y sigue teniendo el problema con la gente que tiene más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta maestría, quienes sí tienen internet, quienes desaprueban la labor del presidente, quienes tienen que gastar algo de sus ahorros o vender algunos bienes para solventar su actual situación económica, y quienes tienen ingresos de 8,500 a 20,000 pesos. O sea, el esquema de polarización sigue. El presidente deja de deteriorarse porque los que le han estado apoyando y que lo estaban abandonando regresan. ¿Sí? ¿Por cuánto tiempo? No lo sabemos, pero sigue su condición complicada, deteriorada, entre este tipo de sectores que son muy importantes porque son los que más influyen. Readers are leaders, se dice por ahí. O sea, la gente que tiene más estudios, pues es la gente que tiene una capacidad de liderazgo sobre la sociedad. Y la verdad es una polarización que representa para mi gusto una muy mala apuesta, porque la gente que apoya al presidente tiene más dificultades para votar, tienen menos influencia, y entonces, bueno, es una fuerza que se tiene, pero que electoralmente no es de ese tamaño, sino menor. Vemos la siguiente. La calificación al presidente. Aquí se ve más estabilidad, o sea, que la calificación es un indicador más complicado de moverse, sí, pero se ve estable. La siguiente. El porcentaje de calificaciones bajas, pues muy levemente en ascenso, sí. La siguiente. Y el de calificaciones altas, pues también en una cierta recuperación, pero no alcanza a brincar la tablita de la línea central y se le conforma una serie. Y aquí tenemos otra vez la oportunidad de ver los grupos que están en contra y en favor del presidente. En el hipocentro, ahora es un hipocentro rojo porque es una serie negativa, o sea, abajo del promedio. Tenemos al Estado de México, mira, y aquí tenemos un compañero del Estado de México, la generación X, o sea, los que tienen entre 39 y 50 años, los solteros, de nuevo los que tienen más de 15 años de estudios, quienes tienen hasta licenciatura, quienes trabajan fuera de casa, quienes sí tienen internet, y los de ingresos de 8,500 a 20,000. Es el mismo grupo, pues, de gente que está en contra de López Obrador. Y los que están a favor en el antipocentro, pues son los de 68 y más, la generación silenciosa, los de 0 a 6 años de estudios, quienes no tienen internet, quienes aprueban al presidente y quienes se sienten más identificados con Morena. Entonces, esta es de manera más clara cómo se está generando esta polarización. Y bueno, pues estamos hablando de generales contra soldados rasos. Y pues ese es justamente el problema que yo veo.